Buenos días a todos y a todas. Soy Elena Gil Bartolomé, presidenta de APN Madrid y, procedemos a inaugurar esta jornada formativa denominada Los efectos de la pandemia sobre la salud mental. Antes de comenzar mi breve intervención, quiero dar la bienvenida a todas vosotras y a todos los presentes en este auditorio y, por supuesto, agradecer su participación a los y a las profesionales que, gracias a su compromiso, van a dotar de significado a esta jornada. Recordar que esta actividad se enmarca dentro de las actividades programadas en la Sexta Feria de Inclusión Social Gente que construye bienestar por la salud mental. La feria es un espacio de encuentro anual entre entidades sociales, instituciones y ciudadanía para presentar el trabajo realizado por las entidades sociales para mejorar la vida de las personas que viven en situación de pobreza o exclusión social en la Comunidad de Madrid. La feria, en todas sus ediciones, aprovecha su impacto para abordar un tema de actualidad. Y este año ponemos el acento en visibilizar el impacto de la pandemia sobre la salud mental de la población. Esta jornada es la primera de las actividades programadas para lograr este objetivo. Remarcar también que esta actividad la podemos realizar gracias a la subvención otorgada por la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, a la que agradecemos un año más el apoyo que nos presta. Como os decía, el objetivo de esta jornada es sensibilizar e informar sobre el impacto de la salud mental en la población en general y especialmente en las personas y familias en situación de vulnerabilidad social. La salud mental es, sin duda, un problema de gran relevancia que requiere ser visibilizado y necesita de atención pública. El aislamiento social que ha impuesto la pandemia y las dificultades que ésta ha provocado en las vidas de todas y de todos, evidentemente han tenido un efecto sobre la salud en términos generales y en la salud mental de la población de la Comunidad de Madrid de manera específica, sobre todo en la población con menores recursos, no solamente pocos recursos económicos. Pero este despunte no nos debe inducir al error de creer que el problema de la salud mental no existía ya antes de la pandemia. Desde nuestro punto de vista, la pandemia ha ayudado a que el estado carencial de los recursos dirigidos a esta problemática y su verdadera dimensión sean ahora más evidentes. Esta carencia estructural de nuestro estado de bienestar es un problema que, por supuesto, nos afecta a todas y a todos, pero indiscutiblemente golpea, como siempre, con más fuerza en los colectivos que históricamente se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, como las personas sin hogar, las familias monoparentales, las personas migrantes, etc. Diferentes estudios demuestran que situaciones como el desempleo prolongado, las amenazas de desahucio, los proyectos migratorios frustrados o simplemente el riesgo de ser despedido perjudican el bienestar mental y emocional de las personas que los afrontan, dando más posibilidad a la aparición de algún problema de salud mental. En estos 2 años, el rostro más dramático de la crisis económica y sanitaria se ve reflejada en el incremento y el agravamiento de la población en riesgo de exclusión social y el incremento, evidentemente, y la aparición de trastornos de salud mental. Además, por su propia situación de exclusión, estas personas tendrán más dificultades a la hora de acceder a recursos de atención social y sanitaria. Para muestra de la dimensión del problema nos vale un botón. En España se calcula que hay más de 30.000 personas sin hogar. Los estudios aseguran que al menos un tercio de esta población tiene algún tipo de trastorno mental. El caso de las personas sin hogar con trastorno mental presenta uno de los casos más radicales de vulneración de derechos sociales. En la actualidad, apenas existen recursos específicos de atención en salud mental para estos colectivos. Es por ello que los recursos para personas sin hogar deben incluir programas psicológicos de rehabilitación y no cubrir únicamente las necesidades básicas. Pero no solo en los proyectos o en los programas de personas sin hogar. El acceso a apoyo psicológico debe ser contemplado en todos los programas que aborden una plena inserción social. La salud mental es un derecho que el estado de bienestar debe proteger y que históricamente ha eludido. Ahora, más que nunca, es evidente que es necesaria una mayor implicación organizativa y presupuestaria de las administraciones públicas para la puesta en marcha de iniciativas que prevengan y aborden los problemas de salud mental y que se ofrezcan recursos en estrecha colaboración con las entidades no gubernamentales
que posibilite abordar su situación en la población en situación de pobreza o exclusión social. Esta mañana la tenemos organizada y estructurada en 3 ejes. Una introducción con una ponencia inaugural que nos va a ayudar a posicionarnos con más objetividad ante la dimensión del tema. Una mesa de profesionales donde vamos a poder conocer cómo se está gestionando la salud mental desde los recursos públicos y privados. Y, por último, una mesa de buenas prácticas donde vamos a poder conocer qué están llevando a cabo las entidades sociales para mejorar la calidad de vida de las personas con trastornos de salud mental. Bueno, pues pasamos entonces a presentar a nuestra ponente. Tengo el honor de presentar a Mercedes Navío Acosta, responsable de la Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental y Adicciones, que va a impartir la ponencia inaugural titulada Pandemia y Salud Mental. Dado el extenso currículum de Mercedes, es difícil destacar alguna de las pinceladas para no estar más tiempo que ella hablando. Por destacar algo, además de ser responsable de la Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental y Adicciones, es jefa de sección de psiquiatría en el Hospital 12 de Octubre, directora del proyecto de prevención de suicidio de la Estrategia de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, prolija investigadora, autora de numerosos libros y, para finalizar y dar cabida a lo más personal, como ella se autodefine, cervantina, arenditiana y del Atlético de Madrid. En definitiva, Mercedes, es un lujo contar contigo en esta jornada y agradecemos de corazón tu participación. Pues buenos días. Para mí es un privilegio estar aquí esta mañana. Tengo que deciros que cuando me trasladasteis la invitación no estaba segura de si no os habíais equivocado de persona en relación a mí. Y bueno, todavía no tengo la certeza de que eso no se haya producido. En cualquier caso, la confianza que vosotros teníais en que lo que yo pudiera compartir con vosotros era algo valioso es lo que finalmente me ha traído aquí esta mañana. Bien, os he estado escuchando, os he ido conociendo. Algunas de las cosas que yo traía hoy para compartir con vosotros probablemente puedan resultar prosaicas. Algunas de ellas no las mencionaré, incorporaré otras que no tenía previstas. Y bueno, pues vamos a ello. El impacto de la pandemia en salud mental, quienes trabajamos en salud mental en los ámbitos de atención, que son solo una parte de la dimensión que la salud mental comporta y que son en última instancia la responsabilidad más directa que yo tengo, sabíamos que con lo que la pandemia nos traía iba a haber un incremento en los malestares en general, en los malestares emocionales y muy en particular en diferentes llamadas patologías de salud mental, porque efectivamente los factores de riesgo se iban a incrementar y de hecho así han sido. La pandemia ha sido un catalizador de estos problemas, los ha podido incrementar, nos ha puesto a prueba a todos. Y el conocimiento que teníamos de otras crisis de diferente naturaleza, no solo de salud pública, sino de catástrofes, apuntaba a que catástrofes, guerras, otra serie de circunstancias que ponen a los seres humanos al límite, con diferentes vertientes, pues este crecimiento podía darse, ¿no? Y lo que nos planteamos fue de qué manera, desde aquellas redes más asistenciales, que son en las que nosotros trabajamos, algunos de mis compañeros están aquí hoy, íbamos a poder intentar amortiguar parte de ese daño, amortiguar, paliar, reparar, en función de cuáles fueran las situaciones concretas.
Que la salud mental haya entrado en el debate público es globalmente una buena noticia, no exenta de riesgos. Y esto que voy a comentar ahora, a lo mejor a alguno le extraña, ¿no? Estamos aquí en el ámbito del debate público, hablando de salud mental. Es este tema el que nos ha reunido hoy aquí. Es buena noticia, reafirmo, es buena noticia, pero conlleva sus riesgos. Y desde aquí también quiero compartir la preocupación que a mí me trae este fenómeno. Creo que es esencial que a la hora de abordarlo no lo banalicemos. Incluso con las mejores intenciones, esa situación puede llegar a producirse. De forma que no podemos hablar de un trauma en masa. Sería establecer, a mi juicio, una definición de la realidad que pone el énfasis y el foco en los factores de riesgo, que por supuesto hay que tenerlos en consideración y que desde el primer momento hemos intentado, como digo, paliarlo a través de actuaciones concretas, pero deja en el cono de sombra dos elementos, a mi juicio, esenciales. Uno, que tiene que ver con que las personas, los seres humanos, no solo tenemos fragilidades, vulnerabilidades, sean estas entendidas no solo o exclusivamente como individuales, sino como sistémicas, como conjunto social. Las sociedades tampoco tenemos solo un potencial traumático, sino que también tenemos fortalezas. Las fortalezas son individuales y son sistémicas y no pueden separarse unas de otras. Cuando se pone el énfasis exclusivo en aquello que es sistémico, social, y se olvida a la persona, estamos teniendo un escotoma en nuestra mirada, estamos dejándonos un actor fundamental. Yo diría que aquel que da sentido a la razón última. Cuando hacemos lo contrario, cuando nos fijamos exclusivamente en la persona y situamos en ella exclusivamente las vulnerabilidades, nos estamos dejando también una parte importante de quiénes somos, porque al final somos una parte idiosincrásica, singular, y también somos una parte de aquellos, del conjunto de quienes formamos parte. Encontrar ese equilibrio yo creo que es el misterio de una vida con sentido. Es lo que podemos y debemos construir cada uno de nosotros individual y colectivamente. Esta es mi visión existencial particular. Además, cuando hablamos de trauma en masa, corremos el riesgo de dejarnos otro elemento fundamental en ese cono de sombra, a mi juicio. Y es que las situaciones traumáticas no son iguales para todas las personas. No todos, en un momento dado, tenemos la misma situación a la hora de experimentar un sufrimiento. Cada uno tiene una forma, una percepción y unas condiciones objetivas que hacen que no estemos o que podamos no estar en el mismo lugar. En el lenguaje de los derechos, habitualmente en retóricas que creo que son necesarias, pero que también tienen o pueden tener el riesgo de inflación emotiva, en esos contextos creo que tenemos que estar muy, muy atentos a que puede darse, a que no debe darse la paradoja de que aquellos que en un momento dado más necesiten de la atención del conjunto
no les llegue la atención que necesitan. Eso en salud en general y en salud mental se llama ley de cuidados inversos. Y describe de una manera técnica que en demasiadas ocasiones las personas que más necesitan en un momento dado una atención son las que menos la reciben. Esto lo digo para señalar la importancia de la corresponsabilidad y para no entrar en dos, a mi juicio, en dos riesgos de desviación de los discursos. Uno que tiene que ver en este sentido, y cuando hablamos de personas, y vuelvo a poner el acento exclusivo en la vulnerabilidad, porque las personas, todas, también tenemos fortalezas. Otra, y no seré yo quien ponga en cuestión el discurso de los derechos, dado que estos nos igualan, igual que las necesidades nos pueden diferenciar, el elemento de la responsabilidad en sí mismo, el de la promoción de la autonomía y el de la asunción de sentido de agencia que todas las personas podemos tener, es esencial. Los planteamientos que eludan el que las personas tenemos responsabilidades en relación a nuestras propias vidas, incluso con la pretensión de ser beneficentes, van a terminar haciendo un potencial daño. Este planteamiento lo retomaré luego a propósito de los vínculos en los que me voy a detener. La pandemia no tiene por qué ser la tormenta perfecta. Es verdad que ha habido situaciones de mucho quebranto, pero también la pandemia ha sacado en muchísimas ocasiones, en la inmensa mayoría de las ocasiones, lo mejor de las personas y de su motivación para hacer un mundo al que todos queramos pertenecer. Bien, ahora voy a una parte más prosaica. Esta ha sido la introducción de principios para que sepáis desde dónde intento hablar. Vuelvo a mi desempeño en la responsabilidad en los aspectos de atención en salud mental. Desde el principio trabajamos conjuntamente en identificar poblaciones que podían tener un especial riesgo. Derivado de la pandemia, estamos hablando de los primeros meses del impacto, del primer impacto, ¿de acuerdo? En estos primeros momentos en que hacemos todos y entre todos una reorganización de las redes de salud mental y adicciones y en que intentamos por todos los medios mantener las presencias de atención en todos los centros asistenciales y, por supuesto, en aquellos que están más cercanos a la comunidad, en los centros de salud mental, en los centros de atención integral a las adicciones. Eso no deja de funcionar en ningún momento de presencia, porque creemos que, aunque tenemos que hacerlo compatible con otro tipo de abordajes que la situación nos impone y que van por la vía de la digitalización, creemos que la presencia sigue siendo esencial. Digo que identificamos poblaciones específicamente de riesgo, como son aquellas que han experimentado la enfermedad con mayor crudeza, porque eso no deja de suponer una experiencia de muerte cercana. Por supuesto, aquellas personas que pierden a familiares por este motivo, a profesionales que están especialmente exigidos por la situación y que pueden ser también sujetos del potencial traumático. Este planteamiento, que es un planteamiento inicial, estoy hablando de marzo, abril, mayo de 2020, se continúa con actuaciones de planificación consecutivas que lo que pretenden es mejorar la resiliencia de las redes, reforzarlas en la medida de lo posible para dar atención a lo que creemos que va a ser
un incremento de la necesidad en esta atención. Así es como nace un plan de respuesta asistencial prioritaria. Estoy hablando de asistencia en todo momento. Con esto no digo que no haya que hacer actuaciones en otros ámbitos, pero este es el de mi responsabilidad directa o más directa. Hacemos un seguimiento, se contrata a profesionales, fundamentalmente psiquiatras y psicólogos clínicos, en esta red, que es una red asistencial, y se hacen replanteamientos organizativos en el conjunto de la red para poder intentar que un escenario que es muy inelástico, muy inelástico, pueda ser amortiguado y reparado. Se produce un incremento de ingresos y de demanda de atención de ingreso en población adolescente. Este es un fenómeno que se realiza, que emerge, aunque ya antes de la pandemia habíamos tenido indicios de que podía estar produciéndose, pero desde luego no en la dimensión que llega a adquirir a partir de octubre de 2020. En octubre de 2020 se produce un emergente de la demanda de atención fundamentalmente hospitalaria, luego podremos entrar en matices, de esta población de edad. Este es un fenómeno complejo. No podemos hacer de él un diagnóstico unidimensional. No podemos decir que hay un factor único detrás de este fenómeno. Desde luego, lo que sí que puede ser es un emergente de la digestión de los estresores a los que la situación pandémica y lo que ella conlleva nos lleva en el conjunto de las familias. No podemos decir que este fenómeno esté circunscrito a ningún contexto social o económico. Es un fenómeno global, es un fenómeno interautonómico, es un fenómeno internacional que se da en otros países del mundo occidental y no exclusivamente en el nuestro. Los datos de suicidio consumado, que es otra de las grandes preocupaciones que tenemos desde el principio, a día de hoy, con los datos disponibles, ha habido un incremento en términos absolutos, pero no en términos de tasa por habitante. Sí ha habido un incremento en lo que a intentos de suicidio se refiere. También, sabéis, la salud mental es multidimensional, la conducta suicida es multifactorial y no pueden establecerse relaciones causales unívocas de ningún determinante. De hecho, los factores de riesgo de la conducta suicida los conocemos razonablemente bien, pero también sabemos que la capacidad predictiva que tienen de un suicidio individual es una capacidad limitada. Esta sería la parte inconveniente de su posible afrontamiento, pero hay una buena noticia en todo esto. Antes se hablaba de las fortalezas individuales y sociales. La buena noticia es que sabemos que la salud mental y en particular la conducta suicida se pueden prevenir, que el destino no está escrito, que tenemos posibilidades de actuación, sentido de agencia individual y social para mitigar los sufrimientos, para mitigar los malestares, para poder ayudar a que las situaciones en las que nos sentimos en un contexto de gran hostilidad no nos apresen, no nos hagan rehenes y podamos replanteárnoslas. Este es un esquema de las redes de atención en salud mental. Está la red de adicciones, está la red de atención en el ámbito sanitario y está toda la red de atención psicosocial de la Consejería de Políticas Sociales. La traigo porque creo que es una gran fortaleza. Y además la puedo poner en valor, como ahora se dice muchas veces, yo rescato
lo genuino de esa expresión, de poner en valor. Lo digo sin pudor, porque yo no soy el artífice de esta red. Esta red nació hace ya más de 3 décadas y son muchos, generacionalmente, quienes han contribuido a que se mantenga, a que crezca, a que se adapte a la evolución de las necesidades. Como me considero heredera, y como toda heredera tengo que honrar aquello que nos ha sido entregado y mejorarlo. Esa es también la tarea de una vida en el ámbito profesional, el dejar las cosas al menos igual que nos las encontramos y, desde luego, con la vocación y la voluntad de mejorarlas. Pues desde ahí es de donde hemos trabajado en diferentes planes que han traído financiación económica. No voy a hablar de mi libro, no es hoy el día de hablar de mi libro, pero sí creo que es el día de señalar que la planificación que hemos venido haciendo en los últimos años ha venido acompañada de financiación que en salud mental fundamentalmente requiere, en salud mental, en atención a la salud mental, insisto, requiere de los profesionales, de la contratación de profesionales, del factor humano como aquel que termina marcando la diferencia. Yo creo firmemente en eso y por supuesto, con las limitaciones que pueda tener el que pues las necesidades no siempre pueden quedar cubiertas en toda su dimensión. Desde luego, ese es el objetivo, poder cubrirlas y poder hacerlo no desde un paternalismo, sino desde una corresponsabilidad en la que no dejamos que nadie se quede en el camino, pero en la que las personas son protagonistas de su propia vida. Eso creo que es esencial y evita derivas mesiánicas de toda naturaleza. Creo que es un error hacer planteamientos salvadores con la mejor intención desde ningún a priori, vamos a decirlo así, desde ningún a priori que termine convirtiéndose por una lectura esencialista en una deriva sectaria. Creo que ese es el mayor enemigo. Cualquier deriva sectaria de cualquier naturaleza, animada de la mejor intención, hace daño. Por eso, cuando hablamos de salud mental, siempre nos referimos al paradigma biopsicosocial. Cualquier lectura de este paradigma que olvide que son dimensiones en continuo equilibrio e interdependencia, se olvida de la complejidad de lo que estamos abordando. Y yo intento no hacerlo nunca. No siempre con éxito, tengo que decir también. Bien, estos son algunos de los recursos que se han generado, que se han creado, las contrataciones de profesionales de este 2022 y las que están previstas en 2023 y en 2024. Sabemos, hay evidencia en torno a los programas de prevención de suicidio, a su carácter exitoso cuando son multinivel y multisectorial, cuando aunan en ellos y en ellos convergen todos aquellos que somos todos los que tenemos algo que realizar. Y aquí está desde el ámbito sanitario, con la integración de niveles de atención primaria, salud mental, hospitales. Están también, por supuesto, los llamados facilitadores sociales, de los que sois parte, el tercer sector. Cualquier ser humano, cualquier persona que por su rol social o profesional pueda ser un amplificador del mensaje de esperanza y del cuidado y un posible
detector de un riesgo que pueda darse. También la limitación en relación con métodos potencialmente letales. Este es un elemento que a veces se olvida y que es especialmente importante. Y, por supuesto, la población general, entendida esta como el emergente de una sociedad civil articulada y cohesionada. En definitiva, lo que tenemos que plantear desde el ámbito en el que yo trabajo y desde el conjunto de las administraciones en este contexto es poder facilitar y ordenar los flujos para que las personas que tengan una necesidad en el ámbito de la salud mental reciban la atención que requieren. Estas son algunas de las actuaciones que hemos venido haciendo y que se van a extender en programas de prevención a través de todos los hospitales del Servicio Madrileño de Salud. Las hemos evaluado, sabemos qué es lo que hay que hacer en última instancia, acompañar a las personas, estar presentes y que tengan la atención intensiva que requieren, más intensiva cuanto mayor sea la experiencia de vulnerabilidad, sufrimiento o enfermedad que están experimentando en un momento dado. Hemos evaluado esta experiencia piloto en diferentes hospitales. Hemos podido ver que se reduce el riesgo en un 25%, como la atención precoz también reduce este riesgo. Cuando hablamos de porcentajes, suelo encontrarme dos posiciones complementarias o simétricas. Unas que tienen que ver con poner el énfasis exclusivo en la cuantificación de los riesgos, que es importante. Es importante hacerlo, aunque resulte prosaico cuando nos encontramos con la persona concreta, con nombres y apellidos, que está en una situación dada. Y otra, que es la, como digo, la simétrica, la de aquellas personas que solo ponen el foco en la persona, que es lo que da sentido último a todo el trabajo, pero que consideran cualquier aproximación más técnica en ocasiones una reacción. Creo que hay que encontrar el equilibrio, porque las actuaciones que requiere la mejora de la salud mental nos requieren a todos en todos los niveles, en lo que podríamos llamar el nivel operativo, en el táctico, en el estratégico, en todos los niveles. En todos los niveles, porque todos los niveles permiten el cambio sistémico al que queremos tender sistemáticamente, y también el cambio personal y singular que permite atender a una persona concreta con nombres y apellidos. Bien, además, estas actuaciones, además de reducir riesgos, son coste eficientes. Estas son algunas de las guías y instrumentos que hemos puesto en marcha en los últimos años. Estamos trabajando ahora en un plan de prevención específico de suicidio, en el que intentamos hacer una confluencia a través de esta planificación intersectorial, porque la prevención del suicidio requiere de esa concurrencia imprescindible con las diferentes consejerías, por supuesto con el tercer sector, con las sociedades científicas, las asociaciones de usuarios, familiares y todos, como digo, todos aquellos facilitadores sociales, todos aquellos agentes que por su rol profesional o social puedan facilitar el que esto termine siendo una realidad que no deja de ser la forma de operativizar el que nuestra sociedad sea una sociedad articulada y cohesionada. Y eso pasa por educación, pasa por política social, pasa por la administración municipal más cercana al ámbito comunitario, pasa por todas las redes de protección, pasa en definitiva por todos nosotros. Se trata de que todos tengamos la certeza y asumamos la responsabilidad de que somos agentes antisuicidas y de que tejiendo redes y vínculos estamos haciendo prevención de suicidio.
Otro de los elementos de discusión que no quiero dejar de mencionar, aunque sea de pasada, y aunque no sea esa mi responsabilidad, porque como digo, mi responsabilidad es fundamentalmente la atención, tiene que ver con cómo conseguimos, además con esta confluencia, que las fortalezas individuales y colectivas permitan que cada ser humano realice su proyecto, ¿no? Y en esto yo creo que hay diferentes recetas. Algunos ponen el acento en la importancia de facilitar las iniciativas que crean riqueza. Otras personas ponen el énfasis en la importancia de redistribuirla, sobre todo en aquellos casos en que digo la vulnerabilidad por una situación dada, por una circunstancia dada, nos obliga, ¿no? Yo creo que, y esta es también una convicción muy personal, yo creo que esos planteamientos no son mutuamente excluyentes, es más, creo que tienen que ser complementarios y desde esa creencia no sectaria, desde esa creencia flexible intento que equilibrada, es desde donde intento trabajar. Para finalizar, comentaros algo que ya os decía al inicio, el riesgo de la banalización de la salud mental ahora que está en el debate público. El silencio mataba, indudablemente, porque perpetuaba un tabú que hacía vergonzante el sufrir una enfermedad mental o el pensar en un momento dado en el suicidio ante una experiencia de sufrimiento que nos superaba. Pero el ruido también mata. No podemos, en este sentido, no ordenar el hablar de la salud mental. Creo que la deliberación es esencial, creo que cada uno tiene que aportar su visión y además creo que cada visión es imprescindible, pero creo que hemos de plantearlo de una manera organizada que no termine pues, generando mayor daño del bien que perseguía y desde luego en cualquiera de los casos impidiendo que nadie quede fuera del foco, como la imagen que acompaña a este artículo que me publicaron en El País hace ya casi una década, cuando casi nadie hablaba de prevención de suicidio en nuestra sociedad. No sé cómo he ido de tiempo, si me he extralimitado. Creo que bien. Pero esto era un poco lo que desde la confianza en vuestra responsabilidad y en vuestro compromiso quería compartir esta mañana con vosotros. Y estoy a vuestra disposición